Vamos a empezar por lo básico, por lo que es la parte de conceptos. ¿Qué es un indicador de gestión? Un indicador de gestión es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, ya que comparada con otros periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. ¿Okay? Los indicadores sirven para establecer el logro, ¿sí?, el cumplimiento de la misión, objetivos, metas, programas o políticas de un determinado proceso de estrategia. Por esto podemos decir que son ante todo la información que agrega valor y no simplemente un dato, ya que los datos corresponden pues a unidades de información que pueden incluir números, observaciones o cifras, pero si estas no están ligadas a contextos para su análisis, pues carecen de todo sentido. Por su parte, la información es un conjunto organizado de datos que, al ser procesados, pueden mostrar un fenómeno y dar un sentido a una situación en particular. Los indicadores permiten evidenciar el nivel de cumplimiento acerca de lo que está haciendo la organización y sobre los efectos de sus actividades a través de la medición de aspectos tales como, por ejemplo, los recursos, ¿sí?, el talento humano, el presupuesto, planta, equipos, cargas de trabajo, como estadísticas, metas que se tengan para un cierto periodo de tiempo y un número de personas requeridas para realizar una actividad. Resultados para la ejecución de un cronograma, productividad, como casos atendidos por profesionales, solicitudes procesadas por persona, llamadas de emergencia atendidas, satisfacción del usuario, por ejemplo en este campo sería el número de quejas recibidas, resultados de las encuestas, utilización de procesos utilización de procesos participativos y visitas a los clientes. Otros tres conceptos que es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo claro, porque lo vamos a ir hablando a lo largo del webinar, está relacionado con eficiencia. ¿Qué cosa es eficiencia? Capacidad para disponer de alguien o algo para conseguir un efecto determinado. Eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Productividad, capacidad o grado de producción por unidad de trabajo. ¿Sí? Tengamos claro estos conceptos porque más adelante voy a hablar mucho de ellos y sobre todo para los indicadores que vamos a tomar como referencia. ¿Por qué tener indicadores de gestión? ¿Para qué me sirve? Es importante tener en cuenta que lo que no se mide no se puede controlar así de simple, ¿sí? ¿Qué cosa nos permiten los indicadores? Establecer alertas, saber si nuestra gestión está siendo o no efectiva, ¿sí? Compararnos con otras empresas de nuestro mismo sector, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante. No hay una organización en la cual pueden decir de que pues, no es necesario medir, ¿no? Que para ellos sí no es importante los indicadores, porque son una parte vital para cualquier gestión. Tenemos algunas características de los indicadores. Los indicadores deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar la gestión en el cumplimiento de los objetivos. Las características más relevantes son las siguientes. Tenemos lo que es oportunidad, lo que es transparente, verificable, ¿sí? Otra característica importante es que el indicador sea práctico, sea claro,
sea explícito y sea sensible. Por ejemplo, en el caso de oportunidad, deben permitir obtener información en tiempo real, de forma adecuada y oportuna. Medir con un grado aceptable de precisión los resultados alcanzados y los desfases con respecto a los objetivos propuestos, que permitan la toma de decisiones para corregir y reorientar la gestión antes de que las consecuencias afecten significativamente o estos sean irreversibles. ¿Sí? ¿Por qué prácticos? ¿Por qué es importante que los indicadores sean prácticos? Para que se facilite su recolección y procesamiento. ¿Ok? ¿Por qué es importante que un indicador sea claro, sea comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo estudien o lo tomen como referencia? Por tanto, un indicador complejo o de difícil interpretación, que solo lo entienden quienes lo construyen, quienes lo elaboran, pues definitivamente tiene que ser replanteado. ¿Por qué un indicador debe ser explícito? Debe definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se analizará para evitar interpretaciones ambiguas. ¿Okay? ¿Por qué un indicador debe ser sensible? Debe reflejar el cambio de la variable en el tiempo. ¿Por qué debe ser transparente y o verificable? Su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser documentado para su seguimiento y trazabilidad. ¿Cuáles son algunos beneficios de los indicadores? ¿Por qué es importante? ¿Qué cosa nos trae de bueno contar con los indicadores? Por un lado, nos permite apoyar el proceso de planificación, ¿sí? Al momento de definir pues, los objetivos y nuestras metas. Posibilita la detección de procesos en los cuales existen problemas de gestión, tales como uso ineficiente de los recursos, demoras excesivas en la entrega de los productos, asignación del personal a las diferentes tareas, ¿sí? Entre otros. Otro beneficio es posibilita a partir del análisis de la información entre el desempeño efectuado y el programado, realizar ajustes en los procesos internos y readecuar cursos de acción eliminando inconsistencias entre el quehacer de la organización y sus objetivos prioritarios. Otro de los beneficios derivados de los indicadores de gestión son, por ejemplo, en el caso de la satisfacción del cliente, la identificación de las prioridades del cliente para una organización marca la pauta para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Puede ser la medida que se logre monitorear a través de los indicadores de satisfacción del cliente, ¿no? Permitiendo así pues el logro de los resultados deseados. Otro importante beneficio es, por ejemplo, en el caso del seguimiento del proceso, ¿no? El mejoramiento continuo, ¿sí? Esto es lo que siempre debemos buscar, identificar aquellas oportunidades de mejora y pues lograr este mejoramiento continuo, el cual solo es posible si se hace un seguimiento exhaustivo a cada eslabón de la cadena que conforma el proceso. Las mediciones son las herramientas básicas, no solo para detectar las oportunidades de mejora, sino además para implementar las acciones. Otro beneficio importante de los indicadores es al momento de gerenciar el cambio. Un adecuado sistema de medición les permite a las personas conocer su aporte en las metas organizacionales y cuáles son los resultados que soportan la afirmación de lo que están realizando bien. Otros beneficios de los indicadores está relacionado con la motivación a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras, ¿sí? Generar esta competencia sana y generar un proceso de mantenimiento continuo que haga que su proceso sea líder, estimulando y promoviendo el trabajo en equipo.
Otro beneficio es, por ejemplo, el contribuir con el desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo dentro de la organización. Otro beneficio importante es generar un proceso de innovación, enriquecimiento del trabajo diario. Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de la empresa. Recuerden los términos, los conceptos que hablamos al inicio. Disponer de una herramienta de información sobre la gestión del negocio para determinar qué tan bien están logrando los objetivos y las metas propuestas. Otro beneficio importante es evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades claves de la organización y la gestión general de las unidades del negocio con respecto al cumplimiento de sus metas. ¿Qué tipo de indicadores tenemos? Pues dentro de una serie de tipologías en las cuales tenemos los indicadores, en las cuales se encuentran los indicadores, pues los más relevantes podría decirse que contamos con indicadores para medir la eficacia, indicadores para medir la eficiencia, la efectividad, los temas ambientales, como el consumo de los recursos, por ejemplo, indicadores estratégicos, otros como indicadores operativos, indicadores de soporte, pues hay una diversa gama de tipos de indicadores, ¿no? ¿Cómo elaborar indicadores de gestión? Bueno, ahora sí prestemos mucha atención a este punto porque es pues la parte medular, la parte más importante del webinar, ¿no? ¿Cómo elaborar dichos indicadores de gestión? Por un lado, primero, ¿qué tenemos que hacer? Contar con objetivos y estrategias, ¿sí? Es fundamental contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y tener establecida la o las estrategias que se emplearían para lograr dichos objetivos. Ellos nos van a dar el punto de llegada, las características del resultado que se espera tener. Se entiende por cuantificar un objetivo o estrategia la acción de asociarle patrones que permitan hacerla verificable, es decir, pues ya tener definida y establecida la meta. El segundo paso es identificar los factores claves de éxito. ¿Ok? Se entiende por factor clave o factor crítico de éxito aquel aspecto que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor que se pretende adelantar. Dichos factores críticos son los factores pues, de efectividad, de eficacia, de eficiencia y productividad. Y cuando se realiza el monitoreo de dichos factores, desde la concepción hasta la evaluación final de la gestión, pues decimos que es un monitoreo integral. El tercer paso es definir los indicadores para los factores claves de éxito. ¿Sí? Una vez identificados los factores críticos asociados a la eficacia, la eficiencia, la productividad, etc., es necesario establecer unos indicadores que nos permitan hacer el monitoreo antes del proyecto, durante este y después de la ejecución del proceso respectivo. Es fundamental a estas alturas tener establecida la capacidad de gestión y los recursos disponibles para el desarrollo de estas actividades. Cuarto, determinar el estatus, umbral y rango de gestión. ¿Qué es esto? Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos tres elementos. El estatus corresponde al valor inicial o actual del indicador.
en algunos casos, no existe la información necesaria para calcular el valor inicial o actual del indicador, lo cual no significa necesariamente que las cosas no estén haciéndose correctamente. Más bien ocurre cuando no se tiene registro sobre el comportamiento de las variables que conforman el indicador. En estos casos es usual encontrar o utilizar para el estado pues las letras NA, ¿a qué le llamaríamos umbral? Se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener. Rango de gestión. Este término lo acuñamos para designar el espacio comprendido entre los valores mínimo y máximo que el indicador pueda tomar. La propuesta consiste en establecer para cada indicador un rango que nos permita hacerle el seguimiento, teniendo en cuenta el hecho de que es muy difícil que una variable se comporte siempre de una manera idéntica. Quinto, diseñar la medición. Consiste en determinar fuentes de información, frecuencia de medición, presentación de la información, asignación de responsables de la recolección, tabulación, análisis y presentación de la información. Es de vital importancia que una vez que se hayan establecido los indicadores, se determine exactamente la fuente que proveerá la información pertinente para su cálculo. Esta fuente deberá ser lo más específica posible, de manera que pues cualquier persona que requiera hacerle un seguimiento al indicador esté en posibilidad de obtener los datos de manera ágil y totalmente confiable. De cualquier manera, las fuentes de información pueden clasificarse como internas o externas. Existen por lo general fuentes de información tales como los estados financieros, los informes de producción, los cuadros de costos, los reportes de gestión, etc. Asimismo, la frecuencia con que se recogerá la información también es de vital importancia. Lo ideal es tener en mente que se agregue valor, que el número de mediciones sea razonable y se distribuya de manera racional a lo largo del periodo de vigencia. Según se trate de un proyecto con principio y fin, de un proceso permanente o de un ciclo productivo. Por ejemplo, la frecuencia de la medición deberá ser adecuada en términos de poder tomar decisiones activas y a tiempo. Sexto paso, determinar y asignar recursos. ¿Sí? Con base en las características establecidas en el punto anterior para la medición, se establecen las necesidades de recursos que demanda la realización de las mediciones. Lo ideal, ¿qué sería? Por un lado, que la medición se incluya e integre al desarrollo del trabajo, sea realizada por quien ejecuta el trabajo, y esta persona sea el primer usuario y beneficiario de la información. La experiencia ha demostrado que en una organización no existe la cultura de medición. Es necesario al inicio, pues, generar primero la disciplina, ¿sí? Y después la cultura. Que las personas cuenten con temporalmente con alguien, ¿no? Quizás un funcionario de la organización, alguien que los capacite, que los acompañe en todo el proceso de establecimiento y puesta en funcionamiento. Es importante resaltar que este acompañamiento es temporal, tiene que ser temporal, y pues tiene como fin apoyar la creación y consolidación de la cultura de la medición y el autocontrol. ¿Ok? Los recursos que se utilizan en la medición sean parte de los recursos que se emplean en el desarrollo del trabajo o del proceso. Séptimo,
medir, probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión. La experiencia ha demostrado que la precisión adecuada de un sistema de indicadores de gestión pues no se logra la primera vez. Es necesario tener en mente que muy seguramente la primera vez que efectuemos mediciones surgirán pues una serie de factores, ¿no?, que es necesario ajustar o cambiar en los siguientes sentidos. Por ejemplo, la pertinencia del indicador, los valores y rangos establecidos, las fuentes de información seleccionadas, el proceso de toma y presentación de la información, frecuencia en la toma de información, destinatario de la información, entre otros. Lo normal es que si no somos conscientes de lo anterior, estemos tentados a sucumbir ante la resistencia natural que genera el hecho de que lo que hacemos sea sometido a observación, por más proactivo que haya sido manejado el proceso. Por el contrario, si se sabe que la precisión adecuada del sistema de indicadores se logra entre la cuarta y quinta medición, con los correspondientes ajustes se mejorarán las probabilidades de éxito. Octavo paso: estandarizar y formalizar. Consiste en el proceso de especificación completa, documentación, divulgación e inclusión entre los sistemas de operación del negocio de los indicadores de gestión. Es durante esta fase que se desarrollan y quedan en limpio las cartillas o manuales de indicadores de gestión del negocio. ¿Sí? Noveno paso: mantener en uso y mejorar continuamente. Siendo conscientes de que el mundo en general y especialmente en el ámbito de los negocios, lo único constante es el cambio, de que esto genera una dinámica muy especial en los sectores y en las organizaciones. El sistema de indicadores de gestión debe ser revisado constantemente, a la par con los objetivos, las estrategias y los procesos de las empresas. Hacer mantenimiento al sistema es básicamente darle continuidad operativa y efectuar los ajustes que se deriven del permanente monitoreo del sistema de la empresa y de su entorno. Asimismo, mejorar continuamente significa incrementar el valor que el sistema de indicadores de gestión agrega a las personas usuarias. Es hacerlo cada vez más preciso, más ágil, más oportuno, más confiable y sencillo. Pues aquí entramos en la interpretación. Tenemos aquí dos gráficos que demuestran unas ciertas tendencias de los indicadores. Por un lado, tenemos un gráfico ascendente que demuestra una tendencia máxima, y pues por otro lado tenemos una tendencia mínima, ¿sí?, que demuestra una tendencia decreciente, ¿sí? Una vez que se lleva a cabo la evaluación del indicador, es fundamental relacionar dicho resultado con la tendencia histórica que se presenta como parámetro para la toma de decisiones y generación de acciones de tipo preventivo o correctivo, pues según sea el caso. Por eso, el análisis de la tendencia se puede clasificar en dos categorías. La tendencia a la maximización, cuando el indicador tiene un comportamiento creciente, va aumentando a medida que pasa el tiempo. Ejemplo, los indicadores relacionados con productividad, bienestar, percepción del cliente respecto de nuestros productos o servicios que se le ofrecen. Y pues tenemos por el otro lado lo que es la tendencia de la minimización,
cuando el valor del indicador muestra un comportamiento que va disminuyendo con el tiempo. Por ejemplo, ¿qué es lo que debe disminuir con el tiempo? Las quejas, los reclamos, ¿sí? Los accidentes de trabajo, las pérdidas, desperdicios de insumos o papelería, una disminución en consumos de energía, agua u otro tipo de servicios. Estas tendencias deben llevar a preguntarse las razones y circunstancias de por qué se obtuvo ese nivel de resultado y si se encuentra fuera de los límites planteados al inicio de la elaboración del indicador. La evaluación que se realiza a partir de los resultados obtenidos entrega insumos para los siguientes tipos de análisis. Revisar las metas que fueron definidas, estableciendo si estas fueron o no realistas. Priorizar la asignación de los recursos hacia determinados programas o productos, justificando la asignación de mayores recursos, disminuir o abandonar los programas o la provisión de determinados bienes y servicios por otras alternativas de repente más eficientes y con el mismo grado de eficacia, por ejemplo. Vamos a encontrar ciertas dificultades en el uso de los indicadores, pues acá tenemos dos relevantes. ¿Por qué existe la tendencia, por un lado, tenemos la primera dificultad, porque existe la tendencia a utilizar series de indicadores preelaborados, sin un análisis previo de su utilidad? No podemos afirmar de que lo que le sirve para una empresa también le va a servir a nuestra empresa. Tenemos que hacer un análisis, tenemos que poder evaluar con detalle si realmente nos va a ser de utilidad, ¿sí? Otra dificultad es pues el uso indiscriminado de indicadores elaborados fuera de contexto de lo que se quiere evaluar. Esta dificultad también está relacionada con lo anterior. No simplemente podemos hacer un copy-pegue de nuestro sistema de gestión, de lo que a una empresa que vemos que es exitosa, que está en una buena posición, que tiene una buena cartera de clientes, no podemos decir, mira, acá tengo información de los indicadores que ellos manejan de su sistema de gestión y bueno, hago un copy-paste a mi empresa. No, porque obviamente pues hay muchos factores que entran a tallar ahí, como obviamente la actividad que realiza cada una de las empresas. Por más que sean del mismo giro o rubro, siempre va a haber ciertas diferencias que van a estar presentes. Entonces, puedes sí tomar como referencia indicadores que esté manejando tu empresa, claro, pero analízalo antes de implementarlo, antes de establecer de que este indicador sí realmente para ti también va a ser de utilidad, de poder implementarlo, poder manejarlo. ¿Ok?